Cuando Tauro presiente que algo no va bien, se activa en él una fuerza ancestral, una vibración profunda que emana desde lo más denso de la Tierra, ese elemento al que pertenece y que le conecta con los ciclos eternos del universo. Este signo, regido por Venus pero arraigado en lo más fértil y silencioso del suelo, no se precipita, no alza la voz, no entra en pánico. Simplemente lo sabe. Lo siente como la raíz percibe el cambio en el subsuelo antes de que la tormenta se manifieste en la superficie. Y aunque el peligro aún no ha tomado forma, aunque el caos no ha revelado su rostro, Tauro se detiene, observa, escucha el silencio con la atención de quien reconoce en el más leve temblor la señal de lo que está por venir. No necesita pruebas. Su cuerpo ya se ha tensado, su respiración se ha hecho más profunda, su mirada más firme. Es un presentimiento que no se razona, sino que se encarna. El mundo puede seguir su curso, los demás pueden reír o ignorar la amenaza latente, pero Tauro ha recibido el mensaje del inconsciente, algo se acerca, algo no cuadra, algo va a romper el equilibrio que tanto ha trabajado por construir. En ese instante, se convierte en guardián silencioso. Su energía cambia sin aviso. No hará preguntas, porque no busca respuestas en palabras. Su sabiduría es telúrica, instintiva. Se le activa una memoria antigua, una sabiduría almacenada en sus células desde tiempos remotos, cuando los animales sentían el temblor de la tierra antes del terremoto, cuando los guardianes del clan intuían la traición por el leve desvío de una mirada. El inconsciente de Tauro no necesita mapas ni certezas lógicas. Funciona como un radar emocional que detecta vibraciones sutiles en el ambiente, tensiones imperceptibles para otros signos más distraídos o más mentales. Y aunque su energía suele ser pacífica, cuando percibe un desequilibrio profundo, algo se enciende dentro de él como una hoguera lenta, como la fricción de dos piedras que aún no arden, pero ya están creando chispa. Es entonces cuando su firmeza natural se convierte en defensa activa. Tauro no es impulsivo. Es prudente, es metódico, pero bajo su calma habita una fuerza tectónica que se despierta cuando la seguridad está amenazada. Y en esos momentos de peligro difuso, cuando el presente empieza a desmoronarse por motivos que la mente aún no puede nombrar, es cuando más sagrado se vuelve su sentido del deber, su determinación inquebrantable, su lealtad a la vida que ha construido. Aunque no comprenda aún que está mal, actúa. Cambia sus hábitos, se aleja de ciertas personas, ajusta su territorio, endurece su frontera. Porque el alma de Tauro responde al lenguaje del tiempo circular, a los patrones invisibles, a las repeticiones cósmicas. Intuye que el caos, antes de tomar forma, emite un murmullo que solo algunos pueden oír, y él es uno de ellos. Cuando esta energía lo envuelve, no lo expresa en gritos ni en discursos. Lo transmite en una mirada profunda, en una negativa firme, en un silencio que pesa más que 1000 explicaciones. Porque ha empezado a construir una muralla invisible para resistir lo que viene, aunque no sepa qué es. Y en esa espera silenciosa, mientras los demás siguen sin notar el peligro, Tauro se convierte en centinela. No se deja doblegar por la incertidumbre. No necesita entenderlo todo para empezar a proteger lo que ama. Es un signo que sabe cuidar, y su instinto protector se vuelve invencible cuando se ve amenazado por lo desconocido. Y aunque su camino no sea el del héroe ruidoso ni el del profeta iluminado, es el del guardián que no cede, que no se rompe, que se vuelve piedra viva, raíz indestructible, muro que sostiene la casa cuando llegan los vientos. Porque en el alma de Tauro habita la memoria de todas las veces que lo impensado se volvió real. Y cada una de esas veces, fue su instinto el que lo salvó antes que su mente. Por eso, cuando algo no va bien, no lo duda. Se prepara. No importa si los demás lo comprenden. Él sabe que la tierra le ha hablado. Y cuando la tierra habla, Tauro escucha. Y se vuelve imparable. Cuando Tauro presiente que algo no va bien, su conciencia entra en una fase de expansión silenciosa, donde el tiempo parece alargarse y los sentidos se afinan más allá de lo evidente. Hay una sutil dilatación del presente, como si la materia misma le hablara a través de vibraciones que no atraviesan el oído, sino la médula espinal. En ese momento, su cuerpo se convierte en un instrumento de sabiduría, en una antena espiritual conectada al pulso lento pero certero de la existencia. Tauro no opera desde la lógica rápida ni desde la ansiedad de lo inmediato. Él opera desde la memoria del mundo, una memoria que no necesita ser narrada porque ya está impresa en la carne, en el olor de la tierra antes de la tormenta, en el sonido apagado de una casa que respira diferente cuando algo se aproxima. Su conexión con lo físico es tan profunda,
que a través de lo tangible capta lo invisible. Donde otros verían normalidad, él percibe una distorsión mínima pero significativa, como un instrumento afinado que reconoce una sola nota fuera de tono en una sinfonía perfecta. Este sentido no proviene del miedo ni de la paranoia. Es el resultado de una vida vivida con atención. Es fruto de una sensibilidad entrenada en lo concreto, que ha aprendido a leer la vida en sus detalles más humildes. La forma en que una taza se posa sobre la mesa, el cambio imperceptible en la textura del aire, la manera en que un ser querido se mueve sin saber que ha sido invadido por una energía extraña. Tauro lo siente. Y lo siente primero con el cuerpo, luego con el alma, y solo después, mucho después, con la mente. Lo que hace épico este proceso es que no busca protagonismo. Tauro no necesita reconocimiento para proteger lo que ama. Su lealtad no es un gesto, es un principio sagrado que se activa sin alarde. Y en esa activación se despliega una fuerza que se asemeja a la de las grandes montañas, callada, firme, inviolable. No importa cuán inmaterial sea la amenaza, cuán confusa o difusa se presente, él se convierte en un muro que no cede, en un valle que se cierra para evitar la entrada de la devastación. Su instinto de preservación no es egoísta, es estructural. Es la esencia misma de la vida que se defiende a través de él. En su interior se desencadena una alquimia ancestral. Lo femenino de Venus se vuelve fértil en estrategia y lo fijo de su naturaleza se vuelve invulnerable. No hay urgencia, pero hay precisión. Cada paso es pensado, cada acción medida con el peso de lo inevitable. Y lo extraordinario es que esta transformación ocurre sin drama, sin estallido. Es una metamorfosis interna que convierte al apacible Tauro en una fuerza que no necesita permiso para actuar. Además de esa percepción instintiva del peligro, hay un proceso de integración que Tauro vive en silencio. La parte inconsciente que detectó la amenaza comienza a enseñarle a la parte consciente lo que debe saber. Y ese proceso no es inmediato. Es como una piedra que empieza a calentar con el sol hasta liberar un vapor imperceptible. La sabiduría que emerge no lo hace en forma de conceptos, sino de certezas. Sabe sin saber cómo sabe. Y confía. Porque ha aprendido que ese tipo de conocimiento no se puede explicar, solo se puede honrar. También hay algo profundamente espiritual en esta reacción. Tauro, aunque a menudo encarnado en la materia, tiene una conexión con lo sagrado a través de lo cotidiano. Su templo es el cuerpo, el hogar, la rutina. Cuando presiente que algo no va bien, protege esos templos con una devoción que roza lo místico. No es un soldado cualquiera. Es un sacerdote del orden natural, y cuando este orden está en peligro, se levanta como guardián de la belleza simple, de la paz ganada con trabajo, del amor que florece en lo real. En esos momentos, su alma no se fragmenta. Al contrario, se unifica. No duda de sí mismo. No necesita buscar fuera la confirmación de su presentimiento. Porque está acostumbrado a andar descalzo por el mundo invisible, a tocar la verdad sin nombrarla. Y esa convicción serena, esa fidelidad a lo que siente aunque aún no lo comprenda, es una de sus mayores armas. Mientras otros aún buscan razones, él ya ha sembrado los límites. Mientras otros se debaten en el desconcierto, él ya ha recogido lo esencial y lo ha colocado a salvo. Y si llega el momento en que aquello que presintió finalmente se manifiesta, Tauro no se desmorona. Porque no le ha tomado por sorpresa. Porque su cuerpo ya había empezado a crear raíces nuevas, más profundas, más fuertes, para sostener lo que vendría. Y entonces se convierte no solo en quien resistió, sino en quien sostuvo a los demás. En quien fue roca cuando todo se volvió agua. En quien fue sustancia cuando lo demás era niebla. En su quietud reside su poder. En su fidelidad a sí mismo, su coraje. Y en su instinto que no grita pero que guía, habita la voz del universo hablándole en clave íntima. Así, cuando el caos aparece, él ya está listo. Y no solo se salva. Salva. No solo sobrevive. Inspira. Porque su fuerza no es para vencer, es para sostener. Y en un mundo donde todo parece derrumbarse, Tauro es la prueba viva de que lo estable, lo paciente, lo sensato y lo profundamente conectado a la tierra, puede ser también épico, invencible y profundamente sagrado. En la naturaleza esencial de Tauro, hay una conexión con la permanencia que trasciende los ciclos comunes de la vida.
Este signo no solo existe en el presente, es un puente entre la sabiduría atávica del pasado y la firmeza necesaria para sostener el futuro. Cuando presiente que algo no va bien, lo que se activa no es únicamente un mecanismo de defensa, sino una resonancia profunda con las fuerzas arquetípicas que rigen el equilibrio de lo vivo. La Tierra misma, con sus ritmos inmortales, le habla al alma taurina como a un hijo escogido para custodiar sus secretos. En su aparente lentitud hay una inteligencia evolutiva que pocos comprenden. Tauro no reacciona rápido porque su sabiduría está anclada en el tiempo largo, en la comprensión de que lo que es verdaderamente importante no necesita prisa. Pero cuando la atmósfera cambia, cuando la armonía se disuelve en una inquietud sutil, él la percibe como quien advierte una grieta en la base de una montaña. Y esa percepción, aunque no lo parezca a los ojos ajenos, moviliza una energía interior descomunal. Su respuesta ante el peligro no es la del héroe impulsivo ni la del mártir sacrificado. Es la del ser que ha consagrado su vida a sostener lo esencial. Por eso, cuando detecta que algo se aproxima sin rostro definido, su reacción es casi sagrada, empieza a asegurar los cimientos, a reforzar lo íntimo, a blindar los espacios donde habita el alma. Esa actitud puede parecer pasiva desde fuera, pero en realidad encierra una disciplina de hierro, una disposición férrea a no permitir que lo que es valioso sea devorado por lo incierto. Hay un magnetismo silencioso en su forma de prepararse. La energía taurina no invade, no conquista, no se impone. Pero en su resistencia hay una nobleza que toca lo mítico. Es el toro que no embiste por orgullo, sino que observa, que espera, que concentra toda su potencia en un solo movimiento si llega el momento de actuar. Y cuando ese momento llega, no hay fuerza que lo detenga. Porque ha acumulado en su cuerpo la energía de la paciencia, del respeto por los procesos, del amor profundo por lo que ha edificado. Su fuerza no es una chispa, es una corriente subterránea que ha recorrido kilómetros en silencio antes de emerger con la intensidad de lo que no puede ser contenido. Cuando el peligro no tiene forma, cuando la amenaza es etérea, Tauro se convierte en un centinela del mundo invisible. Y su percepción se agudiza de maneras que no siempre son entendidas por quienes lo rodean. Puede parecer más serio, más introspectivo, más rígido. Pero lo que ocurre en su interior es una transmutación, su sensibilidad, que a menudo se manifiesta en el goce de lo sensorial, se vuelve un radar espiritual. Todo lo que es ruido se apaga, todo lo que es trivial se descarta. Se enfoca en lo esencial. Y esa claridad lo eleva a un nivel superior de consciencia sin que necesite abandonar su mundo material. En esos momentos, se conecta con los antiguos guardianes del conocimiento. Con los labradores que sabían cuándo el clima cambiaría por la forma en que se movían las hojas. Con los animales que sabían cuándo migrar sin tener mapas. Con las madres que sabían que algo no estaba bien con un hijo aunque no tuvieran señales físicas. Con los sabios que nunca hablaron mucho, pero cuya mirada contenía la memoria de generaciones enteras. Tauro pertenece a esa estirpe silenciosa de los que no necesitan evidencia para saber. Y cuando el caos finalmente se manifiesta, cuando lo presagiado se hace real y otros caen presa de la confusión o la desesperación, Tauro se convierte en una referencia de estabilidad. Su sola presencia transmite arraigo. Su voz, medida y firme, se vuelve refugio. No necesita tener todas las respuestas, porque ya está posicionado en un lugar de fuerza. Ha anticipado lo inevitable. Ha cuidado de lo suyo. Y ahora cuida de los demás. Hay un aspecto profundamente compasivo en esta actitud. Porque la energía taurina, cuando está despierta y en su esplendor, no solo protege su mundo, sostiene a los que no supieron o no pudieron ver. No hay resentimiento en su ayuda. Hay una comprensión antigua del ciclo de la vida, de la fragilidad de las cosas, del valor de lo concreto frente a la inestabilidad del aire. Por eso, incluso en medio de la tormenta, su forma de resistir no es defensiva, sino creadora. Hace hogar en medio del desastre. Traza límites con firmeza pero sin crueldad. Conserva lo que ama no para retenerlo, sino para nutrirlo. Tauro es también un constructor de lo invisible. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las estructuras mentales y emocionales se quiebran, él es capaz de empezar de nuevo desde una semilla. Porque su poder no está en la grandiosidad, sino en lo duradero. No teme empezar de cero si es necesario. Y eso lo convierte en invulnerable. No porque no sufra, sino porque no renuncia a su raíz. En su tenacidad hay algo de eterno. En su silencio, una promesa que no necesita ser pronunciada para ser cumplida.
Este signo, en su máxima expresión, encarna una espiritualidad que no necesita dogmas. Su ritual está en el cuidado, su oración en la constancia, su mística en el pan que hornea, en el cuerpo que sostiene, en la flor que cultiva a pesar de la tormenta. Cuando todo falla, Tauro permanece. No porque lo tenga todo claro, sino porque tiene claro lo que vale la pena preservar. Y es desde esa presencia sólida, desde ese compromiso férreo con la vida en su forma más pura, que se convierte en una leyenda viviente. No de aquellas llenas de gestos espectaculares, sino de aquellas que son contadas en voz baja junto al fuego, cuando los pueblos recuerdan quién fue el que sostuvo al clan cuando el mundo parecía perderse. Tauro es ese guardián que, al presenciar la fragilidad de la existencia, no huye ni se rinde. Se arraiga más profundo, se hace más fuerte y en su calma se vuelve héroe. Porque donde otros se rompen, él florece desde la grieta. Donde otros dudan, él sostiene. Donde otros olvidan, él recuerda que la vida, cuando se cultiva con amor, puede resistirlo todo. En el corazón de la energía taurina hay un vínculo inquebrantable con los ritmos ocultos de la existencia, con las capas más profundas y menos evidentes de la realidad. Cuando Tauro presiente que algo no va bien, esa percepción no surge simplemente desde una reacción biológica o desde un presentimiento sin fundamento, sino desde una sintonización casi ritual con las fuerzas del mundo invisible. Hay en su interior una brújula que no necesita calibrarse porque ha sido forjada a lo largo de vidas, de linajes, de memorias que no se pierden aunque cambien los cuerpos. El alma de Tauro está estructurada para sostener ciclos. Es un espíritu que ha sido moldeado por la repetición sagrada de los días, por el cuidado paciente de lo vivo, por la devoción al tiempo que madura las cosas lentamente. Esta profunda conciencia de los ciclos le permite advertir, muchas veces antes que los demás, cuando algo empieza a desalinearse con el orden natural. Pero lo que hace a este signo verdaderamente admirable es que, aunque no comprenda aún la naturaleza del desorden, su respuesta es profundamente ética, se vuelve más sólido, más íntegro, más comprometido con su centro. Cuando lo invisible lanza una advertencia, cuando el tejido de lo habitual empieza a vibrar en una frecuencia nueva, inquietante, Tauro activa una cualidad que pocos pueden sostener sin fracturarse, la espera consciente. No huye, no arremete, no se disuelve. Permanece, firme, presente, atento. Esta forma de esperar no es pasiva, es poderosa. Es una espera que observa, que calibra, que escucha no solo lo que sucede afuera sino también lo que ocurre adentro. Porque el alma taurina es sabia, sabe que muchas veces las amenazas se tejen en la propia percepción, en los vínculos contaminados, en las rutinas que ya no nutren. Tauro es un signo fijo, y esa fijeza muchas veces se confunde con terquedad o inmovilidad. Pero en realidad, esa fijeza es la expresión más pura del compromiso con lo que importa. Cuando algo no va bien, ese aspecto fijo no lo encierra en la negación, sino que le da la fuerza para sostener la coherencia mientras todo alrededor se transforma. Mientras otros buscan salidas fáciles, caminos alternativos, distracciones que los mantengan lejos del dolor o la incertidumbre, Tauro se adentra en la espesura de la vida, como quien camina a través del bosque confiando en que los árboles guiarán sus pasos aunque no haya luz. En estos momentos en los que lo desconocido se asoma, Tauro también activa una dimensión espiritual que pocas veces se destaca, su capacidad de transmutar lo sutil a través de la materia. Su conexión con lo físico no es solo una necesidad de confort o placer, como se suele simplificar, sino un lenguaje simbólico que le permite leer lo invisible. El cuerpo de Tauro, su casa, su entorno, sus manos, sus hábitos, son portales. Por eso, cuando algo no va bien, comienza a modificar lo material con una intención profunda. Cambia la disposición de sus objetos, limpia, reorganiza, planta, cocina, toca la tierra. Y en esos actos aparentemente sencillos está realizando un trabajo mágico, está armonizando los canales por los que la vida se expresa. Está devolviéndole orden al mundo desde su pequeña parcela de realidad. No se trata solo de una respuesta práctica. Es una respuesta alquímica. Tauro intuye que el peligro muchas veces se alimenta del desorden acumulado, de lo que se deja pasar, de lo que se posterga. Por eso, cuando algo lo inquieta, lo enfrenta de la forma más poderosa, con presencia, con ritual, con labor. No necesita grandes gestos. Solo necesita volver a lo esencial. Y en ese regreso, en esa recuperación de la pureza cotidiana, va expulsando lo que amenaza, sin violencia, sin drama. Solo con verdad. Tauro también conoce la lección del silencio.
Cuando lo que ocurre no puede nombrarse aún, él no fuerza el entendimiento. Sabe que hay cosas que se revelan solo con el tiempo, y que apurarlas es traicionar su proceso. Por eso guarda silencio, pero no un silencio vacío, sino uno cargado de atención. Observa, registra, recuerda. Deja que las piezas se acomoden, que el símbolo emerja, que el lenguaje de lo invisible encuentre su forma. Esta capacidad de sostener el misterio sin desesperación es una forma de sabiduría que lo convierte en un referente natural. En medio del desconcierto, su sola calma ilumina. También hay en Tauro una fuerza ancestral ligada a lo femenino sagrado, a lo receptivo que no se rinde, a lo fértil que resiste incluso en el invierno más largo. Esta fuerza no pelea en la superficie, gesta en lo profundo. Por eso, cuando todo tiembla, él no corre a apagar el fuego del caos. Se convierte en semilla. Se entierra más hondo. Confía en la oscuridad porque sabe que allí también germina la vida. Su vínculo con Venus no es solo el del amor estético, es el del poder creador, el del arte de sostener la belleza incluso cuando el entorno se oscurece. Y en este gesto, Tauro se vuelve invencible, porque se une con la esencia misma de lo que hace girar el mundo. Hay también una dimensión emocional poco explorada en este signo. Aunque parezca reservado, cuando presiente un peligro o una desarmonía, su corazón se vuelve más sensible. No se cierra, se agudiza. Comienza a amar con más profundidad, a cuidar con más detalle, a valorar con más claridad. Porque sabe que el miedo no se enfrenta con frialdad, sino con calor. Y así, su amor se vuelve una trinchera. Protege desde el afecto. Se convierte en escudo con solo un abrazo, en refugio con una palabra exacta. Es en esos momentos donde su lealtad brilla con una intensidad que sobrepasa cualquier otra virtud. Nunca deja solos a los suyos. No abandona. No claudica. Su amor, cuando presiente la amenaza, se vuelve absoluto. La historia de Tauro no es la del héroe que conquista nuevas tierras, sino la del alma que se niega a perder las que ama. Es la historia de quien, al ver que algo se quiebra, no aparta la mirada, sino que recoge los fragmentos y empieza a reconstruir. Porque sabe que lo construido con verdad merece una segunda oportunidad. Y mientras el mundo acelera, mientras los vientos cambian de dirección, Tauro se mantiene fiel a lo real. Y esa fidelidad, en tiempos de confusión, es un acto de coraje. Tauro no necesita que el peligro tenga nombre para prepararse. No espera a que los demás entiendan para actuar. No pide garantías antes de proteger. Su naturaleza lo guía con una certeza más allá de la lógica. Y en ese saber silencioso y firme se manifiesta su mayor don, el de ser tierra firme para los que tiemblan, el de ser raíz cuando todo vuela, el de ser permanencia en el umbral del cambio. Porque cuando todo parece deshacerse, él se vuelve más el mismo. Y desde ahí, desde esa coherencia profunda con su esencia, emerge como un guardián del orden que ni la sombra puede desalojar. Cuando el alma de Tauro se ve atravesada por esa punzada silenciosa que le anuncia que algo no marcha bien, cuando el viento del mundo cambia su dirección aunque los árboles aún no lo reflejen, se activa en lo profundo una maquinaria cósmica que ha sido afinada durante milenios. No es miedo lo que se despierta en su pecho, sino una solemnidad instintiva, un respeto profundo por lo que está por revelarse. En ese instante, la memoria ancestral que habita en su cuerpo se alinea con las constelaciones y lo convierte en un canal entre la estabilidad terrenal y los murmullos del universo. Hay una conexión que Tauro mantiene con el mundo vegetal, con lo mineral, con la sustancia que parece inmóvil pero que en realidad vibra en una frecuencia subterránea de sabiduría pura. Esa conexión no se rompe jamás, y cuando algo amenaza la armonía de su entorno o de su interior, es precisamente esa resonancia con lo sólido, lo nutritivo, lo que lo impulsa a proteger, a preservar, a recuperar el orden. Su esencia no busca dramatismo ni confrontación, pero ante el desbalance, la energía telúrica que lo habita lo lleva a convertirse en bastión, en sostén, en muralla contra lo que no se puede ver con los ojos. Tauro está regido por Venus, pero la influencia de este planeta no lo hace solamente amante de la belleza o del confort. Venus, en su aspecto más elevado, es la matriz que da forma a la vida. Es la geometría sagrada del equilibrio. Es la medida justa entre la firmeza y la ternura. Cuando la vibración del entorno se torna caótica o incierta, Tauro se convierte en un guardián venusino del orden del amor, del respeto por los ciclos, del valor de lo esencial. No se distrae con artificios ni se deja confundir por lo inmediato. Centra su atención en lo que tiene raíz,
en lo que merece ser protegido, en lo que nutre la existencia desde adentro. En estos momentos de presagio, cuando la mente aún no entiende pero el cuerpo ya lo sabe, se despierta en Tauro un tipo de presencia que lo vuelve inmensamente poderoso. Se vuelve más meticuloso, más preciso, más atento a los detalles que otros pasan por alto. Cada cambio en la atmósfera, cada gesto imperceptible, cada silencio distinto, es registrado por su sensibilidad aguda. Es como si el tiempo se dilatara y él pudiera leer los mensajes ocultos entre lo cotidiano. Esta capacidad no proviene de la lógica ni del pensamiento racional. Es un arte intuitivo, natural, que emana del alma que conoce la vibración real de las cosas. En ese estado de alerta silenciosa, Tauro se convierte en una figura mítica, el centinela de lo invisible. No necesita espadas ni escudos, porque su fuerza proviene de algo mucho más profundo, la confianza en su percepción. En un mundo que vive atrapado entre la velocidad y la superficialidad, él camina con pasos pesados y seguros, llevando consigo la dignidad de los que no han perdido el vínculo con lo verdadero. Y si el peligro finalmente se materializa, si la amenaza toma forma, Tauro no reacciona con caos. Su respuesta es templada, medida, efectiva. Cada movimiento suyo es una decisión certera. Cada gesto es parte de una danza milenaria entre el peligro y la protección. Hay una cualidad en Tauro que rara vez se reconoce en su justa dimensión, su resiliencia emocional. Es fácil asumir que su fortaleza es solo externa, que su resistencia es únicamente física o estructural. Pero en verdad, su corazón está hecho de un material que no se rompe ni siquiera bajo el peso de lo más inesperado. Cuando otros se quiebran por dentro, Tauro sigue amando. Cuando otros se aíslan, él tiende la mano. Cuando todo alrededor se ha vuelto incierto, su capacidad de sostener vínculos, de mantener el calor humano, de conservar la dulzura, es lo que lo convierte en un pilar imposible de derribar. La energía taurina no está diseñada para conquistar desde la prisa, sino para reinar desde la permanencia. Es la herencia de los pueblos que aprendieron a sembrar antes de cosechar, de los guardianes de los templos de piedra, de los artesanos que dedicaban toda una vida a una sola obra. Esa herencia se manifiesta en su manera de enfrentar lo oscuro. No lo hace desde la reacción impulsiva, sino desde el arte del sostén. Y ese sostén no es simple contención, es una afirmación poderosa de que lo que tiene valor no será vencido por la incertidumbre. En tiempos antiguos, los sabios se reunían en torno a los que sabían permanecer. No en torno a los más ruidosos, ni a los más veloces, sino a los que sabían sostener el fuego sin que se apagara, aunque el mundo entero se volviera viento. Tauro pertenece a esa estirpe. En los momentos en los que la vida se vuelve enigma, cuando el porvenir se vuelve bruma y los cimientos parecen agrietarse, él sigue guardando el fuego. Y lo hace sin buscar reconocimiento, sin necesidad de aplauso. Lo hace porque su alma fue diseñada para cuidar la vida. Es también en estos momentos, cuando presiente sin saber con certeza, que su cuerpo se vuelve un instrumento de transducción. Sus músculos, sus órganos, su respiración, todo empieza a resonar con una nueva frecuencia. Porque el cuerpo taurino no es un vehículo ciego, es un sabio. Y el alma de Tauro lo habita con reverencia. Lo escucha, lo sigue, lo honra. No hay desconexión entre su espíritu y su forma. Y esa unión lo vuelve indestructible. Cuando lo incierto asoma, Tauro no espera que venga alguien a resolverlo. Él empieza a ajustar su mundo. A reforzar sus vínculos. A cultivar su tierra interior. A ordenar sus pensamientos con la precisión de quien sabe que lo que se siembra ahora será lo que lo alimente cuando llegue la tormenta. Y ese trabajo silencioso, ese templo sin estridencias, es lo que lo transforma en leyenda. Porque donde muchos solo ven amenaza, Tauro ve oportunidad de fortalecer su raíz. En este viaje que lo une con las fuerzas de la tierra, con Venus y con la permanencia sagrada de la vida, Tauro se convierte en un faro cuando el mar se embravece. No por gritar más fuerte, sino por ser el único que no necesita gritar para que su presencia sea sentida. Es la roca en el centro del río. Es el ritmo constante del tambor que guía en medio de la selva. Es el latido que no se altera aunque el mundo se sacuda. Y así, cuando todo parece desmoronarse, cuando lo desconocido acecha sin rostro, Tauro se alza, callado, firme, encendido desde dentro, recordando a todos que la fortaleza no está en lo que resiste, sino en lo que ama sin condiciones, en lo que permanece sin perder su ternura, en lo que sostiene sin buscar gloria. Porque su grandeza no es visible en la cima de una montaña,
sino en el corazón de lo cotidiano que no se rompe, que no olvida, que no traiciona. Allí donde la vida debe seguir, incluso sin certezas, Tauro florece. Porque su esencia no es solo permanecer, es dar vida a pesar de todo. Y eso lo convierte en eterno. En los instantes previos al caos, cuando la tormenta aún no ha mostrado su rostro pero ya resuena en los huesos del tiempo, Tauro se vuelve médium de una sabiduría olvidada. Su esencia, tejida con la paciencia de la Tierra y el pulso de los planetas, lo conecta con una corriente subterránea que murmura antes de que los hechos se manifiesten. No necesita señales evidentes, ni confirmaciones externas, porque su cuerpo astral detecta los desajustes que comienzan en lo invisible y luego se traducen en fracturas concretas. Es entonces cuando se activa en él una memoria que no pertenece solo a esta vida, sino a una cadena antigua de seres guardianes de la estabilidad. Tauro no está aquí para ser salvado, está aquí para salvar. No con épicas ruidosas ni demostraciones públicas de coraje, sino con actos silenciosos que construyen cimientos mientras el mundo se tambalea. El signo de la constancia no le teme a lo lento, porque lo lento es sinónimo de lo verdadero. Por eso, en tiempos donde el presentimiento es un eco oscuro que aún no puede nombrarse, su fuerza radica en permanecer profundamente conectado a lo real. Mientras otros buscan huir de la incomodidad, Tauro se convierte en raíz. No se deshace. No se dispersa. Se entierra más profundamente en su centro, como los árboles sabios que sienten antes que nadie cuando llega el invierno. Lo que lo hace único en estas circunstancias no es solo su resistencia, sino su capacidad de transmutación a través del entorno. Como signo de tierra fijo, Tauro posee una maestría innata para construir escudos invisibles a partir del espacio que habita. Cuando la atmósfera comienza a distorsionarse, su primer impulso no es correr, sino ordenar. Reorganiza, limpia, elige lo esencial, se despoja de lo que ya no vibra con su verdad. Este acto no es menor, es una reconfiguración energética que lo protege y al mismo tiempo lo transforma en núcleo protector para otros. El hogar de Tauro, incluso en su forma más simbólica, se convierte en bastión espiritual. Esta habilidad para convertir lo cotidiano en sagrado es una de sus armas más poderosas. Mientras el caos pretende sembrar confusión, Tauro responde consagrando cada gesto, cada rincón, cada silencio. Sabe que el mal se alimenta del descuido, del ruido interior, de lo inconcluso. Por eso su defensa es la excelencia tranquila, la belleza funcional, la calma operativa. No es una belleza vacía de sentido, sino una belleza construida con intención. Cada acción de Tauro en este estado es un acto de magia blanca, una declaración de permanencia, una ofrenda a la armonía que protege incluso antes de que llegue el peligro. En este proceso se despierta también su conexión con los arquetipos femeninos universales que habitan en Venus, la diosa madre, la alquimista, la sacerdotisa de la tierra fértil. Estos aspectos, muchas veces velados por el ruido superficial de la vida moderna, se expresan con todo su esplendor cuando la energía de Tauro entra en modo intuitivo defensivo. Surge así un tipo de liderazgo que no necesita imponer, sino que emana. Un liderazgo basado en la vibración de la seguridad interior. Tauro no necesita prometer que todo estará bien, basta con que esté allí, con su energía intacta, para que los demás sientan que el mundo aún puede sostenerse. El alma taurina también posee una relación profunda con los ciclos naturales, no solo en su aspecto físico, sino en su expresión simbólica. Comprende que todo se mueve en espirales, y por ello, cuando presiente lo oscuro, también reconoce que está ante una etapa de renovación inevitable. Esta consciencia lo salva del pánico. No se aferra a lo que muere. No idealiza lo que cambia. Acepta. Integra. Da paso. Tauro no necesita comprenderlo todo para seguir adelante, su inteligencia es profunda y corpórea, y eso lo convierte en un guía sin pretensiones. Su modo de enfrentar la oscuridad es también un llamado a despertar para los demás signos. Tauro enseña, sin palabras, que no es necesario saber el nombre de la amenaza para comenzar a actuar con mayor amor, con mayor cuidado, con mayor devoción. Y en ese ejemplo silencioso es donde reside su heroicidad. No se presenta como salvador, pero su sola presencia ordena. No busca imponer su visión, pero su ejemplo siembra claridad. Cada vez que siente que algo no va bien, se vuelve más generoso, más amable, más pulido en su forma de estar en el mundo. Esta coherencia moral, esta respuesta luminosa al llamado de lo incierto, lo eleva a un plano que trasciende el horóscopo y lo instala en el linaje de los espíritus guardianes de la vida.
La relación de Tauro con el tiempo es otra de sus ventajas ocultas. Mientras otros signos pueden desesperar ante lo indefinido, él sabe que el tiempo no es enemigo, sino aliado. Lo honra, lo escucha, lo espera. Sabe que lo que hoy duele será mañana semilla. Y por eso su respuesta ante el peligro no es una guerra, sino una siembra. Planta, en medio de la amenaza, los actos que construirán el mañana. No lo hace por necesidad de ser reconocido, sino porque su alma no sabe actuar de otra manera. En esta danza entre la intuición y la materia, entre la alerta y el compromiso, Tauro se vuelve invulnerable. No porque no pueda ser herido, sino porque ninguna herida podrá jamás quitarle su esencia. Él puede sangrar, pero no quebrarse. Puede perder lo externo, pero nunca lo interno. Su centro está hecho de la misma sustancia que los planetas, denso, antiguo, vital, eterno. En él habita la certeza de que el orden volverá, de que la armonía es una ley universal que no puede ser destruida, solo aplazada. Así, cuando Tauro presiente que algo no va bien, el universo entero parece detenerse un instante para escuchar lo que él ya ha percibido. No hay relámpagos, no hay tambores. Solo un cambio sutil, casi imperceptible, que abre un nuevo ciclo. Y mientras los demás siguen mirando hacia afuera, él se interna en lo profundo. Porque sabe que solo allí, en lo más sólido y callado de su ser, encontrará las herramientas para sostener el cielo cuando empiece a temblar. Porque su destino no es ser solo quien sobrevive. Su destino es ser quien permanece. Y desde esa permanencia, ilumina.